Esas son cuestiones incluso los estatutos de los partidos tienen, ¿verdad? De hecho, la misma ley toma en cuenta la cuestión de la membresía y las elecciones internas de elecciones partidarias, como elecciones a cargo de elección popular, como asuntos internos del partido, ¿verdad? Yo desconozco sinceramente si al señor Eugenio Chicas el FMLN le inició algún proceso de expulsión o si es una expulsión la que ha ocurrido o una suspensión. Habría que preguntarles a las autoridades del FMLN qué decisión o si hubo un debido proceso para la exclusión del padrón y entendería de la membresía del FMLN de esta persona, pero la ley de partidos políticos en determinadas circunstancias toma como asuntos propios de los partidos situaciones como esta. Entonces habría que revisarla. El FMLN deberá tener sus propias valoraciones, sus propios argumentos, y pues es lo que está en el ambiente, es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Habría que preguntarles si ellos iniciaron algún proceso sancionatorio contra Eugenio Chicas, o si es una suspensión o no, una exclusión, no sé cómo lo van a manejar ellos. Si bien es cierto, la población se ha dado cuenta de que él ya no está, al menos formalmente, en las filas del FMLN, ¿verdad? Entonces, ya que lo habían quitado de la lista de afiliados del Sí, entonces hay una forma, ¿verdad? La afiliación partidaria se puede probar materialmente con el registro de la membresía, ¿verdad? O sea, que eres miembro del partido político. Como miembro tienes ciertos derechos, ciertas obligaciones. Por lo general, en el FMLN creo que había una cuota voluntaria que dar para poder pertenecer al partido. Habría que ver si también ya le dejaron de cobrar esa cuota que tenía, si ya no participa en algunos organismos porque que como miembro tienen derecho a ir, por ejemplo, a asambleas generales, a elegir sus autoridades partidarias y lo demás. Y si él ya no está dentro del registro de afiliados, entonces prácticamente, materialmente, ya no forma parte del FMLN, ¿verdad? Esta semana se dio la entrega de credenciales y los diputados dijeron que la principal apuesta era la economía. Es que la economía es una de las necesidades galopantes de la gente, ¿verdad? Las encuestas últimas que se realizaron en el año 2023, antes de que entráramos en las elecciones, la gente identificaba como su primer problema, su principal problema, la economía, ¿verdad? Ya el tema de la seguridad estaba pasando a otro plano, pero en un país como el nuestro, con pocos recursos, que no tenemos recursos naturales así fuertes como petróleo u oro o algunas cosas así, el recurso nuestro es nuestra gente. Entonces, al tener un problema tan fuerte como la economía, es el Estado y las diferentes esferas del Estado, tanto el Ejecutivo como la Asamblea y después los gobiernos locales, tienen que ver y buscar los mecanismos de mejorar la economía. Tienen que ser bastante creativos para hacerlo, tienen que buscar financiamiento, fuentes de financiamiento, pero no solo a la gran empresa, sino que a la microempresa, a la mediana empresa, porque también genera recursos, ¿verdad? Generar trabajo, porque mucha gente cuando piensa que le va a entrar al tema económico, pensamos automáticamente en aumentar el salario mínimo, pero puede ser que la solución no es aumentar solamente el salario mínimo, porque puedes quebrar medianas y pequeñas empresas que con muchos esfuerzos están pagando su planilla. Entonces, otros dicen hay que traer inversión extranjera, pero la inversión extranjera, ¿bajo qué beneficios y bajo qué prerrogativas le vas a dar para que vengan? Otros dicen que la inversión interna o de nuestros hermanos de la diáspora, o sea, cada quien da una solución distinta a un problema que también es distinto, porque no es lo mismo la economía de la señora que vende en el mercado todos sus días sus aguacates y sus verduras, que la economía del empleado que está trabajando en las maquilas o del empleado que trabaja en una oficina. O sea, la economía es un tema tan variado y la realidad económica de cada uno de nosotros es tan distinta que no puede haber una solución única al problema económico, pero sí pueden haber mecanismos integrales para abordar la economía y que lleguen en realidad el beneficio a la población.
porque puede ser que generemos un incentivo fiscal, por ejemplo, y se venga a poner una gran empresa tecnológica, por decirte algo, de hacer chips y algo, pero no van a contratar salvadoreños porque no hay gente técnica que pueda trabajar en esas empresas. O venga un call center más, digamos, que están tan de moda, y dicen, llevo 1000 empleos, pero yo no tengo 1000 gente bilingüe que pueda trabajar ahí. Esas situaciones que tienen que abordarse de forma integral, y que si vas a generar una solución económica vas a comenzar a dar soluciones, primero de corto plazo y después de mediano plazo, para quedarte en las soluciones de largo plazo. Lo que quiero decir es que el tema económico no es algo que puedes resolver de la noche a la mañana, pero puedes comenzar un proceso de construcción del estamento legal, jurídico, del mismo productivo, del estamento productivo, porque las necesidades de la industria no son las mismas necesidades del sector agrícola. Entonces tenés que abordarlo de forma integral y llevar planes de corto y mediano plazo para que el impacto de la economía al final del año pueda ser un balance económico mejor. Pero no es algo que como de la noche a la mañana voy a ir y generar una situación, una ley, y eso me va a traer beneficio económico de inmediato, sino que tiene que ser un proceso paulatino, en la que la población tiene que tener mucha paciencia para ver esos resultados y sentarse con los sectores económicos del país, ¿verdad? No, porque no solo es el Estado el que genera crecimiento económico. Si a los empresarios le va bien a la economía. Si a la señora del mercado le va bien a la economía. Entonces es una cuestión, un abordaje bastante integral y difícil de hacer, no es algo de soluciones mágicas, ¿verdad? Es un proceso de mediano plazo y obviamente de largo plazo. En otro tema, esta semana se conoció la noticia de que Honduras y Nicaragua ratificaron un tratado para quitarle la soberanía nacional, la soberanía marítima a El Salvador. ¿No traería inestabilidad a la zona? Miren, ha habido una agenda, particularmente Honduras tenía una agenda expansionista y siempre lo ha tenido, ¿verdad? En temas de territorio, más que todo en territorios marítimos del Golfo. Recordemos el conflicto de la isla Conejo, ¿verdad? Que estaba bajo la soberanía salvadoreña y en algún momento los hondureños aprovecharon y pusieron tropas ahí, y he visto algunas cuestiones del tratado, incluso medios hondureños se estaban quejando porque al parecer ellos estaban sosteniendo que Honduras le está cediendo algún tipo de soberanía a Nicaragua, ¿verdad? Yo creo que no podemos entrar como Estado en esa dinámica de esos conflictos. Acordémonos que Nicaragua y Honduras tienen marcada una agenda de izquierda, ellos están alineados a una ideología que nosotros como salvadoreños, y particularmente el Estado salvadoreño, no está definido ni como izquierda ni derecha, ¿verdad? Pero Nicaragua y Honduras sí están alineados con Venezuela y con estos países. Entonces hay que estar atentos a lo que ocurre en los temas marítimos y del Golfo, pero creo que no podemos entrar en esa dinámica ahorita porque primero es un tratado que ellos discutieron bilateralmente y hay que ver de qué forma afecta a El Salvador y de qué forma, si esa afectación puede ser revertida, y hasta entonces entrar con la diplomacia y preguntar qué es lo que pasa. ¿El Parlace qué función tendría? El Parlace, lo que pasa es que las decisiones del Parlace no son vinculantes, pero eventualmente la Corte Centroamericana de Justicia pudiese verificar el tratado, si ese tratado es lesivo, ese tratado bilateral de Honduras y Nicaragua es lesivo para El Salvador, pudiese El Salvador utilizar algún mecanismo regional para revertir esa situación. Habrá que esperar qué es lo que ellos han firmado y de qué forma afecta a El Salvador, ¿verdad? Y para que quede definido, porque la salida al Golfo de Fonseca ha sido una situación que los hondureños han querido por muchos años, y al final del día somos hermanos centroamericanos, pues, pero no podemos tomar decisiones afectando a un tercer país, que en este caso seríamos nosotros, y aunque esté fuera de la agenda nacional, creo que el gobierno y el Estado debe estar atento a través de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de qué es lo que ha ocurrido con este tratado y ver si nos afecta verdaderamente. Aparentemente sí, los mismos hondureños, medios hondureños se están quejando que incluso afecta al mismo Honduras,
Entonces, pero no es lo mismo que realizar un estudio jurídico serio al tratado y ver cuáles son los alcances pro y contras que puede tener para después hacer un abordaje desde la diplomacia, porque yo sí creo y soy fiel creyente que la diplomacia tiene que ser el que resuelva los problemas regionales y los problemas entre países. Si desde el Parlacen pudiesen hacer algún tipo de gestión nuestros diputados y algo, pues bienvenido sea, pero lastimosamente hoy por hoy las decisiones del Parlacen no son vinculantes.